Domingos en la mañana empezamos una serie que se llama Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. Y al estar leyendo el libro de Éxodo, me di cuenta cómo Dios a cada rato le recuerda a Israel: yo lo saqué de la tierra de Egipto, yo lo saqué de la tierra de Egipto. Y fue lo que hizo nacer esta serie de 5 mensajes. Hoy es el segundo mensaje de esta serie, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. Ahora, ¿cómo respondió el pueblo de Israel después de haber sido sacado de la esclavitud de Egipto? Todo el pueblo de Israel estaba tan impactado, veían en el mar los carros de Faraón, los jinetes, los caballos, y ellos vieron el poder y las maravillas de Dios. Él les sacó de Egipto. Y también nosotros podemos comparar nuestra vida, ¿no? Y decir, yo he tenido experiencias que podría decir: Dios me sacó de Egipto, Dios me sacó de la esclavitud de pecado, Dios me sacó de una situación muy difícil. Yo decía la semana pasada que al pensar en la pandemia, a Dios gracias, veo un poquito más que va hacia abajo el asunto, gracias a Dios, ¿no? Y el Señor con su poder nos está sacando de la pandemia, ¿no? Dios nos ha librado a muchos de problemas financieros, a muchos de la muerte, a otros de las crisis financieras, otros de enfermarse, otros de problemas fuertes. Entonces, Dios nos ha sacado de varios Egiptos en nuestra vida. Pero, ¿cómo respondió Moisés y los israelitas después de ser librados? La primera respuesta que vimos la semana pasada fue adoración, ¿recuerdan? La adoración. Moisés compone el cántico de Éxodo 15. Compone su cántico donde él dice: Dios es mi salvación, Dios es mi cántico, Dios es mi fortaleza. Y él toma varias decisiones, ¿no? De que él sería su Dios. Y estaban muy contentos, hermanos. Pero a mí algo que me impactó también es que la primera reacción de Israel fue la adoración, pero la segunda, ¿cuál fue? Inmediatamente que terminó el canto, ¿cuál fue su reacción de que Dios los había sacado de Egipto? Ellos olvidaron que les sacó de Egipto y cayeron en un gran pecado. Ese gran pecado son las murmuraciones. La segunda respuesta al salir de Egipto fue la murmuración. La primera fue adoración. Esto estuvo bien, pero la segunda es murmuración. Pareciera, ellos se comportaron como si Dios los hubiera maltratado horriblemente, se quejaron constantemente. Hay muchas ocasiones en el libro de Éxodo y en el libro de Números, hermanos, donde el pueblo, en vez de estar agradecido, se quejan, murmuran. Escuchen Números 14:27, dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Entonces es triste porque ¿dónde quedó esa adoración? ¿Están conmigo? Estaban bien contentos, gracias Dios, nos sacaste. Y luego después de adorar, viene la queja, vienen las murmuraciones. Y quisiera que vean cómo, hermanos, después del cántico de Moisés, que termina ¿en qué versículo? 15:21, ¿no? ¿Sí están conmigo? Entonces vamos a leer el versículo 22. Versículo 22 en adelante. Llegaremos al capítulo 16 y seguiremos. Fíjense como que si se les hubiera cambiado el cassette de tener adoración ahora a quejarse. Fíjense. De hecho, les quiero animar a que cuenten cuántas veces se habla de murmuración en esta porción que vamos a leer. Yo lo tengo subrayado con un marcatextos, pero hay varias veces. Fíjense, hermanos, versículo 22. Éxodo 15:22 dice: E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, como un oasis, ¿no? Continúa con el 16, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Fíjense, otra vez le está recordando, Dios les sacó y les sacó con maravillas. Pero fíjense, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído, ¿qué, hermano? Vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Señor, solamente con leer tu palabra me hace pensar, qué tristeza que aquel pueblo que fue sacado de Egipto, a pesar de que estaba contento y adorándote, inmediatamente olvidó quién eres tú y lo que hiciste con ellos. Pero Padre, perdónanos porque ese mismo espíritu a veces lo tenemos nosotros, esa misma actitud de olvidar que tú nos has sacado de Egipto, de la condenación del infierno, y nos has sacado de tantas batallas, tantas cosas tan difíciles, nos has sacado de Egipto, Señor. Pero a veces parece que nunca hubieras hecho nada en nuestra vida, porque se nos olvida quién eres, se nos olvida lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te ruego que este mensaje pueda ser de bendición, de advertencia, de formación para nuestra vida espiritual. Te lo suplico en Cristo Jesús, que tú llenes con tu Espíritu Santo a tu siervo, para que yo pueda predicar con denuedo y sea de bendición a mis hermanos aquí en mi casa, pero también a los hermanos que están transmitiendo este mensaje. Bendice la vida de cada uno, que tu palabra sea alimento a la fe de mis hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. En nuestro texto, hermanos, vimos que la palabra murmuraciones aparece muchas veces. Yo conté 8 veces que aparece en nuestra sección la palabra murmuraciones, o la acción de murmurar. Ahora, recuerden que en el texto original no había capítulos. Dicen, sí, pero en el capítulo 16 no. Es un solo texto, el texto de Éxodo. Entonces, en esta sección vimos 8 veces la acción o la palabra de murmurar. Y qué triste, ¿no? Que Dios pagara bien a Israel, e Israel le pague con murmuraciones. Hermanos, los estudiosos del libro de Éxodo y de Números nos dicen que 10 veces, en 10 diferentes ocasiones, Israel murmuró contra Dios y contra sus siervos.
No las vamos a ver estas 10, nada más vimos ahorita unas 2, ¿no? 2 ocasiones donde viene murmuración. Pero hermanos, lo que yo pensaba es que es posible que nosotros también caigamos en esa actitud de murmuraciones contra Dios que nos saca de Egipto, que nos da victoria, que nos saca de los problemas. Y nosotros caigamos en murmuraciones. Por eso el título de esta enseñanza yo le puse, deja las murmuraciones. Y vamos a aprender un poquito de este tema con el mal ejemplo de Israel. Ahora, ¿en qué consiste el pecado de murmuración? La palabra hebrea nos dice que las murmuraciones son quejarse, es ser obstinado, es murmurar con palabras, rezongar. Esa palabra la usamos, ¿no? Eran rezongones. Algunos hijos son rezongones también, pero aquí habla de que ellos eran rezongones o querellas. Querellas significa quejas. Sinónimos de la palabra murmurar o murmuraciones son habladuría, comadreo o rumor. Así que la murmuración significa ser quejumbroso, ser insatisfecho, ser malagradecido o olvidar de dónde nos sacó Dios. Y todas estas cosas no son algo físico, son ideas, son sentimientos que nacen en el corazón. Ajá. Entonces, seamos claros, la murmuración es pecado, pero puede hacerse una enfermedad espiritual crónica. Y a mí me parece increíble cómo el pueblo de Israel acababan de ver los milagros de Dios e inmediatamente se los olvida. Y apenas viene un problemita y empiezan a quejarse. Ajá. Es como si ya Dios ya no pudiera hacer ningún otro milagro. Como si Dios que les sacó de Egipto no les pueda ayudar a tener agua. O sea, hermanos, hizo 10 plagas, hizo tremendas maravillas y Dios no puede darles agua, los va a matar de sed. Hermanos, a veces los cristianos no nos damos cuenta que Dios hizo el gran milagro de salvar nuestra alma del pecado, mandó a su Hijo para morir por nosotros, hizo lo imposible, hermanos, para salvar nuestra alma, y apenas tenemos un problemita en nuestra vida terrenal, ya estamos muriéndonos. Ay, Dios ya se olvidó de mí, ¿se ven? La murmuración viene a nuestra vida. Y hermanos, la murmuración no es una queja abierta, sino es directa, sino es silenciosa, ¿ok? Si se dan cuenta, la gente no fue ante Moisés y le dijeron, oye Moisés, y ahí hicieron un meeting. No, entre ellos hablaban y se quejaban. Ajá. Entonces, la queja, la murmuración es silenciosa. No fue una oposición abierta contra Dios tampoco. No dijeron, Dios, te olvidaste de nosotros. No, ¿contra quién se quejaron? Entre ellas y contra Moisés y contra Aarón. Entonces las murmuraciones son una muestra de hablar entre dientes, ¿ok? Y eso pasa a muchos cristianos. No le dicen nada al pastor, no le dicen nada a alguien más, no le dicen nada a nadie, pero entre ellos se comen y se tijerean a todo mundo. ¿Eso cómo se llama? Murmuración. Las murmuraciones son una muestra de que nuestra fe está debilitándose por las cosas que no nos gustan. Eso pasó con Israel. Todo estaba bien y ¿cómo estaban ellos? Adorando a Dios. Empieza algo mal y ¿qué viene a sus vidas? Pierden su fe y vienen murmuraciones. Alguien dijo esto, cuando las provisiones fallan, la fe pronto se va. Y hermanos, como que los cristianos somos buenos en poner nuestra fe en Dios cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están mal, pura queja, puro rezongo, pura habladuría. Hermanos, cuando las provisiones fallan, la fe pronto se va. Ahora, no seamos tan duros con el pueblo de Israel. Dios también nos alerta a los creyentes del Nuevo Testamento contra las murmuraciones. Tengo 4 versículos que nos hablan en el Nuevo Testamento también en contra de las murmuraciones. Solamente escúchenlos. Si alguien está anotando, anótenlo. 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y no sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces los cristianos pueden decir, ay, esos cabezas de torpedo de israelitas se pasan, ¿cómo son? Pero Pablo está diciendo a los corintios, cuidado de que en tu iglesia no haya murmuraciones. Filipenses 2:14 también dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay veces que alguien nos manda algo y lo hacemos, pero lo hacemos con murmuraciones, ¿no? ¿Qué dijiste? No, nada. Así son muchas personas, ¿no? Muchos hijos son así. A ver, lava los trastes. ¿Qué? A ver, dímelo. No, nada, ahorita ya voy. Entonces, hacemos las cosas, pero con murmuraciones. Y Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Santiago 4:11 es otro versículo que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué está diciendo aquí? Que es posible que uno murmure los unos de los otros. Entonces, cuando tú hablas y dices algo en contra del hermano, se llama murmuración. Ahora, si se lo dices en la cara, es diferente. Pero realmente los cristianos que son murmuradores son cobardes. Porque van y se lo dicen, ay, ¿viste al pastor? ¿Viste al hermano? Y son bien cobardes porque si el hermano dice, oye, vamos a preguntarle al hermano, ¿no? Vamos a decirle. No, ¿cómo crees? Ahí está. No, era de broma, nada más a ver qué decía, ¿no? Pero entonces, Santiago nos dice que tengamos cuidado cuando hay murmuración los unos de los otros. Cuarto versículo es 1 de Pedro 4:9. 1 de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así que debemos reconocer, hermanos, que el problema de las murmuraciones no es un asunto del Antiguo Testamento nada más, no es un asunto de Israel, no es un asunto de que ellos perdieron la fe y que apenas es un problema y ya empezaron a ver con quejas a Dios y a sus siervos. No. También los cristianos, también los creyentes y las iglesias podemos caer en el problema de las murmuraciones. Por eso Dios nos puso como ejemplo las cosas de Israel para que nosotros aprendamos. Ahora, hermanos, ya vimos en qué consiste el pecado de murmuración. Segunda pregunta que quiero hacer. ¿Cómo podemos descubrir las murmuraciones en nuestra vida? Porque descubrir las murmuraciones en nuestra vida no es sencillo, hermanos. Descubrir las murmuraciones en nuestra propia vida son como una enfermedad espiritual difícil de detectar. Como cuando uno va al doctor y dice, ay, doctor, es que me duele acá y no sé qué tengo. Y el doctor nos checa y dice, pues a ver, vamos a hacerte unos estudios de sangre y de orina y vamos a hacerte una tomografía y hacen muchos estudios. Y después de los estudios dice, pues vamos a hacer más estudios porque es difícil algunas cosas detectar. Entonces, yo creo que las murmuraciones son difíciles de detectar como una enfermedad rara. Y por eso, como cristianos, debemos de ver algunas maneras, algunas manifestaciones que nos puedan ayudar a decir, creo que sí, a veces he tenido algunas murmuraciones en mi vida espiritual. Debemos de detectarlo. ¿Cómo vamos a aliviarnos de una enfermedad si no sabemos ni qué tenemos? Entonces, vamos a ver algunas maneras en que podemos descubrir en nuestra vida si hemos tenido o estamos teniendo algunas murmuraciones. La primera manera es que se presenta inicialmente cuando hacemos críticas o quejas contra el pastor o contra los hermanos de la iglesia. Entonces, vean el versículo 2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra ¿quién? No contra Dios. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Hermanos, cuando alguien empieza a perder la fe por ver los problemas que hay y viene el desánimo de nuestra vida, no nos damos cuenta de hacer críticas porque no lo hacemos contra de Dios. Pero empiezan con la gente, ¿ok? Empezamos a criticar a las personas. Al pastor no nos parecen las cosas. El problema es que las críticas hacia la gente, de alguna manera son críticas hacia Dios. Vean el versículo 8. Ellos murmuraron contra Moisés y Aarón, pero vean el versículo 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Todas las murmuraciones que tú haces contra siervos de Dios, contra hermanos de la iglesia, son contra mí. Es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo, no, tú no estás criticando a Moisés, tú no estás criticando a Aarón, tú me estás criticando a mí, porque yo los mandé a ellos. Entonces, hermanos, la primera manera en que
a veces no se dan cuenta las familias, es en la casa, a la hora de comer después del servicio. Y empiezan. ¿Viste al pastor cómo venía vestido? ¿O viste cómo el pastor le dijo esto en la predicación? ¿O viste a esta hermana cómo iba? Y la plática es para murmurar acerca de otros. Entonces, eso es una manera de detectar que estamos empezando en el pecado de la murmuración. Otra manera, hermanos, es que también es posible murmurar contra nuestra pareja, o contra nuestros padres, o contra nuestros hijos. Yo he detectado, hermanos, no sé si ustedes lo han visto, pero yo he detectado que cuando una pareja no arregla sus diferencias en privado, se quejan graciosamente delante de los demás. No sé si se han dado cuenta, pero yo me he dado cuenta de eso. Cuando estamos con una pareja que no ha arreglado sus problemas en privado, se echan entre bromas frente a los demás graciosamente no, pero es que tú dejas tus calcetines por ahí, pero lo dicen frente de los demás. Y el otro, ay sí, pero tú dejas ahí tus pelos ahí en el baño. Sí se empiezan a echar cosas y según es broma, pero de broma en broma la verdad se asoma. Y entonces ahí es donde yo he visto muchas parejas donde digo, no han arreglado sus problemas en privado. Y por eso apenas viene unas bromas ahí entre amigos y salen ahí luego los problemas. Entonces, ¿de qué habla? Eso es murmuraciones. También los hijos son rápidos en criticarnos. ¿No les parece algo de sus papás? Y empiezan a criticarlos y decir cosas hirientes. Y ahí entre hermanos, no, es que mi papá ni nos quiere. Tú no me amas, si me amaras me darías permiso. Y a veces como hijos uno no entiende cómo son las cosas. Y nos quejamos contra los papás. Si hay alguien que te ama y que te ha aguantado por muchos años son tus papás. ¿Okay? Y a veces uno dice, ay, no me voy a ir con mi novio porque él sí me ama. Y a los 2 meses ya tronaron porque el otro no la aguanta. Y los papás que la han aguantado por 15 años, por 18 años, por 14 años, la han aguantado, no se da cuenta que la aman. Entonces, por murmurar, entonces empiezan las murmuraciones para con los papás, o a veces los papás de los hijos, ay, es que ya no lo aguanto, es un burro, es una quién sabe qué es, y ya no la soporto, yo no la soporto. Y olvidamos la bendición que nuestros hijos son para nosotros. Olvidamos que son herencia de Jehová nuestros hijos para con nosotros. Entonces, ven cómo se manifiesta o empezar a hacer algunas critiquitas por aquí, algunas murmuraciones contra el pastor, contra algún hermano o hermanita de la iglesia, o tal vez contra nuestros papás, contra nuestros hijos o con nuestra pareja. Entonces empieza a salir así. Otra manera de ver que hay murmuraciones en nosotros es cuando miramos siempre lo negativo sin ver lo positivo de todo. Vean 15:22, hermanos. 15:22. Acababan de salir del Mar Rojo, ¿ok? ¿Qué había en la mente de los judíos en el Mar Rojo? Victoria. Dios les sacó, pero vean lo que dice el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron, ¿qué? 3 días. 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿En qué se centraron? ¿En las victorias del Mar Rojo? No. ¿En qué se centraron? En los 3 días de desierto por el desierto sin hallar agua. Entonces, se olvidaron de las maravillas de Dios. Yo les decía, ¿cómo los cristianos son iguales a los israelitas? Porque vieron las maravillas de Dios ahí en su cara. Y apenas 3 días después, ya están de quejumbrosos. Porque ya no tenemos agua. ¿Y quién nos va a ayudar? Ay, Moisés nos mandó acá a matar. Y ellos ven aguas y las ven amargas. La región de Mara tenía aguas saladas y amargas, algunos historiadores dicen. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se quejan. ¿Qué hace Dios? Dios manda a Moisés, cura las aguas, las hace dulces y toman agua y ya. Pero no ven eso, no vieron el milagro, vieron que no había agua. Después se les sacaban las provisiones que traían de Egipto y ya no había pan. ¿Y qué hicieron ellos? Dios nos va a ayudar porque ya nos convirtió, hermanos, nos convirtió el agua amarga en dulce. No hicieron eso. ¿Qué hicieron? Se volvieron a quejar. No, es que nos mandó acá, no tenemos pan. Y Dios les dio un pan milagroso llamado maná. Pero ellos no lo agradecieron. Y luego tenían el pan de maná, el pan milagroso, ¿y qué hicieron?
Se quejaron. No, pues puro pan, somos pobres. ¿Por qué no nos da Dios carne? Y Dios les da codornices, pero ellos no lo agradecieron. Dios los lleva a Elim, donde había 70 palmeras, muchas fuentes de aguas. ¿Dónde están las gracias? ¿Dónde está el cántico de agradecimiento? Bye bye. Se quedó en el Mar Rojo su agradecimiento. Porque desde el Mar Rojo viene queja tras queja, el estar murmurando tras murmuración. ¿Notan un patrón aquí, hermanos? Yo sí. Solo miraban lo negativo. Israel ya no observó los milagros que Dios hacía por ellos. Y cuando tenemos la enfermedad espiritual de la murmuración, ya no detectamos las maravillas de Dios en nuestra vida. Alguien dijo, Israel pronto olvidó las muchas pruebas de la gracia de Dios que habían recibido. Cuando somos negativos en la vida espiritual, nos molestan los cambios en la iglesia. Cuando apenas hay algo diferente en la iglesia que no nos gusta, luego decimos algo. ¿De qué estamos hablando? Vemos puras cosas negativas. No, es que la iglesia ya no me es de edificación. Voy y gente me hace cara. Entonces, ¿a qué vas? ¿A verle la cara a la gente? ¿Vemos? Cuando uno ve puro negativo, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. ¿Ven? Porque sí hay cosas negativas en todas partes, pero también hay cosas positivas. Quizás usted vea una o dos cosas que digan, esto no me gustó de la iglesia. Pero si usted anda bien con el Señor, va a decir, pero esto estuvo bonito. Pero en el mensaje Dios me habló. Pero este canto me gustó. Vi a esta hermana y me dio tanto gozo. Vi que llegó un invitado. ¿Sí están conmigo? Pero cuando uno anda mal de murmuración en murmuración, ¿qué hace? No, estuvo horrible. ¿Para qué fui a la iglesia? Fue una pérdida de tiempo. No, la predicación no me fue de bendición. El canto no fue de bendición. El canto especial tampoco. Y todos los hermanos con su carota. Entonces, ¿quién anda mal? Si todos lo ven mal, usted, entonces, ¿quién anda mal? Uno. Entonces, ese es el asunto, hermanos. Es interesante cómo Israel cambia su manera de pensar y apenas tiene un problemita y ya todo negativo. Ahora, hermanos, es interesante que cuando alguien entra en la murmuración, empieza a comparar con otras cosas que según hemos escuchado o visto que son mejores. La murmuración se presenta cuando siempre comparamos nuestra iglesia, o nuestro pastor, o nuestra familia, o nuestra pareja con alguien más que se supone que son mejores. Vean el versículo 3, hermanos. 16:3. A mí me impacta este versículo. ¿Qué dijeron los de Israel? Fíjense. Y les decían los hijos de Israel que ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ajá. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Ajá. Eran esclavos, hermanos. ¿Ustedes creen que los esclavos tienen ollas de carne así para comer? Hermanos, por favor. Hay otros versos que hablan de esta exageración, hermanos. Fíjense, escuchen Números 11:5. Nada más escuchen. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, si hubieran estado tan supuestamente bien, ¿para qué se van de Egipto entonces? No, pues imagínense, ¿quién no quiere estar en Egipto? ¿No? La carnota, los melones, los pepinos, el pescado. No, ¿para qué te vas de Egipto entonces? ¿Por qué estás llorando entonces? Señor, sácame de Egipto. Si estás tan bien, chulo. ¿No? ¿Y cómo Israel empieza a hablar cosas absurdas cuando anda murmurando? Alguien dijo, nadie habla más absurdamente que los murmuradores. Ciertamente, hermanos, Israel en Egipto no tenía ni carne, ni melones, quizás puerros, sí. No tenían cosas sabrosas que comer, eran esclavos. Pero hermanos, así son los cristianos muchas veces. Apenas les viene un problema difícil. No, pues ya mejor no voy a la iglesia. Andaba mejor sin ir a la iglesia. Mejor me echo mis cervezas. Andaba mejor así. Tenía más dinero cuando me echaba mis cervezas. Y se nos olvida que veníamos a Cristo porque nuestra vida era miserable y estaba en pecado y andábamos perdidos sin Cristo. Y cuando apenas tenemos un problema como cristianos, extrañamos la vida sin Cristo, sin acordarnos lo miserable que éramos. Y eso pasa, hermanos,
Cuando nosotros empezamos a murmurar, olvidamos las bendiciones de Dios. Ahora, el asunto es que las murmuraciones son letales y dañinas, hermanos. ¿Cómo daña la murmuración? Esa es otra pregunta. El problema es que daña la murmuración a los que lo escuchan. Hermanos, cuando tú murmuras, daña a tus hijos, daña a tu pareja, daña a los hermanos más nuevos de la iglesia. Cuando nuestra familia escucha que hablamos mal de los demás, hermanos, a quien realmente le hacemos daño es a la gente que escucha. Porque el pastor ni lo escuchó, el hermano ni lo escuchó, pero tu familia está aprendiendo a murmurar y a andar de quejumbroso toda la vida. Lamentablemente, la mejor escuela de los murmuradores es su propia casa. Y es triste, hermanos. El libro de Proverbios nos habla de las quejas de la boca del murmurador o del chismoso. Escuchen Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabes de dónde vienen tantas divisiones de las iglesias? De los murmuradores y chismosos. Proverbios 18:8 también dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué está diciendo? Que es fácil de escuchar, pero lastiman, dañan a alguien. Mucha gente, hermanos, yo como pastor he visto a mucha gente que me ha dicho: pastor, yo ya no voy a venir a la iglesia, porque esta persona, y así me lo han dicho, y mi esposa ha estado presente, esta persona sé que habló de mí. Y la iglesia está bien, pastor, yo estoy bien con usted, pero yo ya no voy a ir, porque esta persona yo sé que habló de mí, porque yo le compartí una cosa personal, y ya cuando menos me di cuenta, ya toda su familia está hablando de mí en su casa. Y así me lo han dicho. Entonces, la murmuración lastima, daña a alguien más. ¿O a poco a usted le gustaría estar de boca en boca ahí en la casa de los demás? Pero los cristianos lo llegan a hacer. Y además, las murmuraciones son contagiosas, hermanos. No sé si ustedes recuerdan una situación, pero Dios en una ocasión le dio una instrucción a Israel en su ejército, algo especial. En el ejército hebreo, si alguien está desanimado o quejumbroso, ¿saben qué hacen? Mejor lo regresan a su casa. ¿Saben? Fíjense, escuchen nada más lo que dice Deuteronomio 25. Nada más escúchenlo. Fíjense esta instrucción interesante de Dios. Dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muere en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime, desanimado pues? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Esto es un principio, hermanos. El principio es que contamina lo malo. ¿Ah? Lo que está diciendo es cuando hay un soldado que está de quejumbroso: no, ya nos pusieron a la guerra y me van a obligar a ir cuando me acabo de casar. Y el otro: no, pues yo tengo una casa nueva y no la he estrenado. Ay, me ponen aquí a la guerra. ¿Qué está diciendo Dios? Si hay alguien desanimado, quejumbroso, mejor váyase. ¿Por qué? Porque si sigue hablando, va a contaminar, a apocar el corazón de todo el ejército. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que, hermanos, Dios está en contra de las murmuraciones, pero las murmuraciones contagian. Por eso es que hay veces iglesias desanimadas. Cuando tenemos un gran Dios, cuando tenemos tan grande salvación, cuando tenemos su palabra, tenemos al mundo por alcanzarlo, ¿sabe cómo andan las iglesias? Todas desanimadas. ¿Y por qué? Porque le hacen caso a los murmuradores. Porque contagian. Hermanos, por eso es que calladitos no somos más bonitos a veces. A veces somos de más bendición, quedamos callados. Es más, la gente va a decir: uy, ese hermano es bien inteligente y bien sabio. ¿Por qué? No dice nada. A veces eso dice la Biblia, que es tomado por sabio y que no dice nada. Y más sabios nos vamos a ver si cerramos nuestra boca mejor. Hermanos, muchas veces la murmuración contagia a nuestra familia. ¿Saben por qué a veces nuestra familia no quiere ir a la iglesia? A veces
tal vez por algo que tú dijiste. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las murmuraciones dañan, hermanos. Ahora, veamos algo final, lo más importante. ¿Cómo quitar las murmuraciones en nuestra vida? Es lo más importante, ¿no? ¿Cómo quitar esta enfermedad? Dios quería que cesaran las quejas de Israel. Escuchen estos dos versículos de Números, que hablan donde Dios quería quitar la murmuración. Números 17:5 dice, y florecerá la vara de del varón, que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Qué quería hacer Dios? Estaba dispuesto a hacer milagros, pero quiten las murmuraciones. Números 17:10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Entonces Dios quiere que curemos, que quitemos las murmuraciones. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver 3 y nos vamos. Primera arma para quitar las murmuraciones, contentamiento y agradecimiento. Contentamiento y agradecimiento. Cuando uno está contento, está agradecido con lo que Dios sí nos da, no vamos a ver lo que no nos da. No va a ser tan importante lo que no nos da. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, nos habla del contentamiento. Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben cómo podemos dejar de ser murmuradores o quitar las quejas de nuestra vida? Fijándote en lo que sí te da Dios. ¿Qué hubiera pasado si Israel se hubiera fijado en las aguas dulces que el Señor les dio? En el paraíso, en el oasis de Elim, en el maná. No hubieran estado de queja en queja. Hubieran estado agradecidos. El agradecimiento, hermanos, nos hace ver lo que Dios sí nos da. Y nos tapa los ojos a lo que Dios no nos da, que a lo mejor hasta nos haría daño si nos lo diera. Así que el contentamiento y el agradecimiento es tan importante en el corazón. Recuerden que las murmuraciones inician acá. Y también la cura inicia acá, con el contentamiento y el agradecimiento. Una segunda arma es alejarnos de los murmuradores. Esto es tan importante. Alejarnos de los murmuradores. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, si usted ve a alguien así, aléjese de ellos. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Esa frase me gusta. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Como que ese versículo nos dice qué amigos debemos tener y qué amigos no. ¿No? Ese versículo dice, si tú ves que alguien habla mucho de los demás, mejor apártate de él. Porque así como habla de los demás a sus espaldas, contigo enfrente, habla de ti a tus espaldas con otros enfrente. Entonces, si hay una chismosita, si hay algún hermano que es de lengua suelta, mejor alejarse porque va a hacer mucho daño a nuestra vida. Podemos apartarnos de amistades, de hermanos de la iglesia o familiares que murmuran. Y es sano alejarnos de ellos por nuestro bien, hermanos. Pero hay de quienes no podríamos apartarnos nunca. No podemos ni debemos apartarnos de nuestra pareja, ni de hijos, ni de padres. Pero esta arma es para cuando encontramos a alguien, alguna amistad, algún hermano en la iglesia o familiares lejanos que murmuran, tenemos que hacernos a un lado. Y tercera arma, ocúpate más en tu familia e involúcrate más en la obra de Dios. Cuando tú piensas en ti y ya no piensas en los demás, va a ser mejor. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también aprendan a habla del tema de las viudas,
Y dice, y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Lo que está diciendo es que con una mujer se enviuda y ya no tiene nada que hacer, ya no tiene hijos a cargo, ya está como libre, ya no encuentra qué hacer en su vida, aprende a ser ociosa. Anda de casa en casa, anda de chismosa, entremetida, hablando lo que no debería. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene nada que hacer. Entonces, el consejo es, ocúpate de lo tuyo. La ociosidad tiende a la murmuración y a entremeterse en lo ajeno. Pero mantenernos ocupados en nuestra propia familia. ¿Para qué hablar de otros cuando yo tengo problemas en mi propio matrimonio? ¿Para qué hablar de otros hermanos cuando yo tengo problemas en mi familia? ¿Para qué fijarme en el pastor o en otros asuntos de la iglesia cuando yo tengo que atender cosas en mi propia casa o en mi propia vida espiritual, ¿no? Digo, es fácil hablar de otros si uno anda perfecto, pero cuando uno anda mal, mejor fijarse en uno. Y eso es de lo que estamos hablando, que debemos de estar ocupados en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en nuestro propio matrimonio, en nuestro propio crecimiento espiritual. Y cuando nosotros estamos viendo hacia nosotros cómo mejorar, no vamos a estar murmurando acerca de otros. ¿Ven? En una ocasión, el emperador de Roma, el César, preparó un gran banquete, habiendo preparado una gran fiesta para sus nobles y sus amigos. Y sucedió que en el día señalado tuvo un clima tan tempestuoso que no se pudieron hacer ninguno de los actos al aire libre que estaban preparados en honor al César. Y el César se enojó tanto, de tal manera que mandó a sus soldados que arrojaran sus flechas contra el dios Júpiter, el encargado del clima. Y pues él estaba tan enojado que los soldados tuvieron que hacerlo y mandaron sus flechas al viento. Pero como las saetas no podían llegar al cielo, cayeron sobre las cabezas de los que estaban reunidos e hirieron a muchos. Y así son nuestras quejas y murmuraciones, son como flechas que según nosotros arrojamos a Dios y estamos lastimando a otros, o vuelven a nosotros mismos y hieren corazones. Dios no alcanza las quejas a Dios en el sentido de que a Él no le afectan, pero nos dañan a nosotros mismos, dañan a otros. Por eso es mejor callar que murmurar. Y hermanos, tal vez los tiempos difíciles son una tentación muy grande para murmurar. Pero en los tiempos difíciles uno debe de guardar la fe, debe de estar fuerte, debe de estar confiado en el Señor, debe de estar centrado en su propia vida espiritual, no caer en murmuraciones. Deja las murmuraciones. Y qué triste que después de una bonita adoración cayeron en murmuración. Y la cosa es que tengamos una vida de adoración sin murmuración, porque Dios nos ha sacado de nuestros Egiptos, ¿no? Vamos a orar para terminar. Señor, bendice a mis hermanos. Te ruego que tú bendigas tu palabra predicada, que pueda ser una bendición a mis hermanos, para que tomen decisiones en su vida personal. A lo mejor hay algo que tú les hablaste a su corazón a través de tu palabra, y te ruego que nos ayudes ahora a llevarlo a la práctica. Danos la valentía de hacerlo. Ayuda a los hermanos batallando. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús.